Vamos a hablar ahora de lo que corresponde a la órbita y el globo ocular. Por tanto, vamos a ver todas las estructuras relacionadas con el sentido de la vista. ¿A qué nos referimos con órbita? Pues la estructura ósea en la cual va a estar alojado lo que sería el globo ocular, que vamos a ir detallando a lo largo de lo que sería la explicación. Cuando vemos la órbita y el globo ocular, lo primero que tenemos que saber es que el término órbita se refiere a esta cavidad o cavidad orbitaria, cada una de las cuales se encuentra al lado de lo que serían las estructuras que corresponden a la nariz. Esta órbita va a tener una forma más o menos piramidal. Es decir, va a tener la forma de una pirámide, donde va a tener una base que es más o menos cuadrilátera, como estamos viendo en las imágenes, y una punta o vértice que se va, en este caso, hacia posterior en el cráneo y va a estar alojada alrededor de lo que sería esa apertura que ya conocemos que es el conducto óptico. Entonces, desde ahí, pues podríamos trazar unas líneas que dividen cada una de las paredes que van a componer a esto que es la órbita. Pues bien, es una estructura más o menos como la que estamos viendo. Entonces tenemos una base cuadrangular, 4 paredes y un vértice. Las paredes de lo que serían la órbita van a ser una pared medial, que va hacia lo que sería la cavidad nasal, es decir, la pared de este lado. Una pared lateral, una pared superior, también conocida como techo de la órbita, y una pared inferior, también conocida como suelo de la órbita. Lo que corresponde a la pared medial de la órbita está compuesto básicamente por 4 huesos. La parte más posterior va a estar compuesta por lo que sería el esfenoides, en ese reborde de lo que sería el conducto óptico. Básicamente la unión entre lo que serían las alas del esfenoides y su cuerpo. El segundo hueso, que va a componer la mayor parte de lo que sería esta pared medial de la órbita, también conocida como pared nasal, va a ser el etmoides, que lo estamos viendo ahí en color amarillo. El tercer hueso va a ser el hueso conocido como lagrimal o unguis, que como vemos va a presentar lo que sería la fosa lagrimal, donde posteriormente va a estar alojado el saco lagrimal. Y el cuarto hueso va a ser la parte más inferior del hueso frontal. Esos 4 huesos componen entonces lo que sería la pared medial de la órbita. La pared superior de la órbita la vamos a identificar también como suelo de la órbita y lo hemos visto al ver lo que era la fosa craneal anterior. Como estamos viendo, va a estar compuesta básicamente por 2 huesos. La mayor parte está compuesta por lo que sería la porción orbitaria del frontal, es decir, todo esto de aquí. Y el segundo componente es una parte, una porción minoritaria y está representado por lo que sería el ala menor del esfenoides, que se está viendo ahí en un color rosado. Por tanto, solo esos 2 huesos componen lo que sería el techo de la órbita, que es bastante delgado y va a separar lo que sería la fosa craneal anterior de lo que sería la cavidad orbitaria. Pasamos ahora a ver lo que sería la pared lateral. La pared lateral de la órbita va a estar compuesta básicamente por solo 2 huesos, o mejor dicho, 2 porciones de huesos. Vamos a tener que en la parte más anterior va a estar compuesto por esto de aquí, que es la apófisis frontal del hueso cigomático o malar, y el segundo hueso que lo compone sería el ala mayor del esfenoides, que va a estar separada de lo que sería el techo de la órbita por medio de esta fisura, que es la fisura orbitaria superior, que ya hemos visto al ver lo que era cráneo, y que va a estar atravesada por estructuras vasculares y nerviosas muy importantes para la órbita. Pasamos a ver ahora lo que sería el suelo de la órbita. Este suelo de la órbita, también conocido como pared inferior, va a estar básicamente representado por lo que sería este hueso de aquí, que sería el maxilar,
en la parte más anterior y lateral, por lo que sería el cigomático, y también va a tener una pequeña contribución de lo que sería el palatino ahí atrás, a través de una de sus apófisis. Pues bien, ya conocemos las 4 paredes. En cuanto a lo que sería la base de esta estructura piramidal que hemos visto, que representaba la órbita, pues vamos a tener todo eso de ahí que son los rebordes orbitarios. Los rebordes orbitarios los vamos a pintar en un color celeste. Pues van a ser todos estos. Y van a servir como límite entre lo que sería la parte externa del cráneo y lo que sería, o región facial, y lo que sería la cavidad de la órbita propiamente dicha. Van a servir de inserción para estructuras musculares, por ejemplo lo que sería el músculo orbicular de los párpados, y también estructuras de tipo estructural de soporte, que serían básicamente el tabique orbitario, que vamos a ver más adelante, que es un engrosamiento de tejido conectivo. Pues bien, continuando con lo que sería la explicación, vamos a ver que si hacemos un corte transverso, es decir, un corte que pase por este nivel, de lado a lado en el cráneo, nosotros veríamos más o menos la siguiente configuración. Encontraríamos que a cada lado de lo que sería la región nasal se encuentra una órbita de forma piramidal, como estamos viendo ahí, de una base cuadrilátera y de un vértice que se extiende hacia posterior y medial, cuyas paredes mediales, que como habíamos dicho estaban representadas por 4 huesos, son más o menos paralelas entre sí. Las paredes laterales, en cambio, van a estar una respecto a la otra más o menos a nivel de un ángulo de 90 grados, que es lo que quiere señalar ahí la imagen de su libro. Además de esto, vamos a ver que hay dos ejes importantes que a veces se preguntan porque pueden confundirles en los exámenes. Tenemos el eje óptico, que es el eje de la mirada, es decir, hacia donde miramos, que son paralelos entre sí. Como ven, los globos oculares siempre miran hacia el frente en una posición anatómica. Y tenemos otro eje que sería el que corresponde al eje de la órbita, es decir, una línea que divida en dos mitades exactamente iguales cada una de las cavidades orbitarias. Y eso va a formar un ángulo de 45 grados entre lo que sería el eje de una órbita y el eje de la otra órbita. Eso es lo que quiere mostrar la imagen. Pues bien, habiendo visto todo eso, aquí tenemos en cambio un corte que sería un corte en el plano sagital, es decir, dividiendo a lo que era el globo ocular en dos mitades. Por tanto, ahora estaríamos viendo un corte así. Entonces, lo que vamos a ver aquí son básicamente la órbita y todas las estructuras que están alojadas en esta cavidad orbitaria. Pues bien, vamos a empezar mencionando que, como vemos, todo esto que es la órbita es básicamente la porción ósea, es decir, está formada por los diferentes huesos del cráneo que hemos ido viendo. Por tanto, todo lo que hemos pintado de verde serían los huesos. Acá se ve en medio de todo esto lo que sería el seno frontal. Todo lo que tenemos en verde son, por tanto, los huesos del cráneo que componen en este caso el techo y el suelo de la órbita. Como vemos, la órbita o la cavidad orbitaria está revestida por la estructura más importante, que sería el globo ocular, que lo tenemos justo ahí en medio. Este globo ocular, con sus diferentes capas que ya vamos a ir a ver más adelante, está enviando las señales nerviosas a través de eso que es el nervio óptico, que está saliendo por el conducto óptico que ya conocemos. Por tanto, todo esto lo vamos a ver más adelante. Vamos a hablar primero de estructuras que se encuentran adyacentes a lo que sería el globo ocular. Pues bien, como vemos, la parte anterior de lo que sería la cavidad orbitaria va a estar parcialmente cerrada por esto de aquí, que son los párpados.
Los párpados van a ser unas estructuras más o menos complejas. Tenemos dos, un párpado superior que está ahí marcado y el párpado inferior que lo estamos marcando ahora y que van a servir para delimitar esta apertura de aquí que se encuentra entre ambos, que se conoce como hendidura palpebral, que es básicamente el espacio por el cual nosotros podemos mirar y es el paso que va a permitir el ingreso de la luz hacia lo que sería el globo ocular para poder ser interpretados estos estímulos visuales y producir imágenes que luego pues son llevadas a través del nervio óptico y las vías ópticas hasta lo que sería el lóbulo occipital a nivel de lo que sería el encéfalo. La estructura de cada uno de estos párpados la vamos a ver a detalle a continuación. Sin embargo, antes de pasar por esta diapositiva, vamos a utilizarla para mencionar otras estructuras adyacentes a lo que sería el globo ocular. Tenemos que, por ejemplo, todo lo que sería la superficie interna de los párpados, lo vamos a hacer en verde. Esta superficie interna de los párpados está revestido por conjuntiva, que es básicamente una mucosa que reviste todas las superficies relacionadas con lo que es el globo ocular. Pues bien, como vemos eso de ahí, que estamos dibujando en verde, corresponde a lo que sería la conjuntiva que se divide en dos partes. Tenemos una conjuntiva vulvar, la que esté adyacente al ojo, y una conjuntiva palpebral, la que esté adyacente al párpado. Entre ambas se va a formar un espacio que se conoce como saco conjuntival. Tenemos un saco conjuntival superior y un saco conjuntival inferior. El ángulo por el cual se están uniendo se denomina fornix, que sería el fornix conjuntival inferior o el fornix conjuntival superior. Es el punto en el cual una conjuntiva se junta con la otra y cambian de denominación. Algo importante, como estamos viendo, la parte más o menos lo que sería el sexto anterior del globo ocular, no está revestido por conjuntiva, sino que tiene directamente lo que sería la córnea. Por tanto, la conjuntiva no reviste toda la superficie expuesta del ojo, sino solamente la que se encuentra cubriendo la esclera, que es la parte blanca del ojo, como vamos a ver más adelante. Ahora, más atrás vamos a encontrar otras estructuras, como por ejemplo los músculos, que se están viendo ahí en color más o menos rojo, lo vamos a pintar nosotros de nuevo. Pues ahí están los diferentes músculos, que son los músculos rectos, son conocidos como músculos extraoculares. Ahí se ven los músculos rectos, aquí se puede ver parcialmente lo que sería el músculo oblicuo, inferior, oblicuo superior. Los vamos a mencionar a detalle más adelante. Y este músculo que también es accesorio, que sería el músculo elevador del párpado superior. Pues bien, todos esos músculos son músculos extraoculares, se los llama así para diferenciarlos de los músculos intraoculares que están relacionados con funciones visuales, es decir, con abrir o cerrar la apertura de lo que es la pupila y también con modificar lo que sería el cristalino para acomodar la visión de lejos o la visión de cerca. ¿Qué más tenemos? Alrededor de todo lo que no esté ocupado por estructuras del globo ocular o sus músculos, vamos a tener mucho tejido, que es un tejido adiposo, que es todo lo que se ve ahí, que va a formar básicamente una especie de almohadilla que acolchona todo lo que sería el globo ocular, va a facilitar los movimientos y va a servir de relleno. Cuando hay, por ejemplo, un hipertiroidismo, esta grasa extraocular que está rodeando todo lo que sería el globo ocular, esta grasa de la órbita, aumenta en su cantidad y produce lo que se conoce como exoftalmos, es decir, que el ojo protruye hacia adelante. Ahora sí, una vez que hemos explicado como todas las estructuras que se encuentran en lo que es la órbita, vamos a pasar a hablar más a detalle de lo que sería ese párpado. Estamos viendo entonces lo que corresponde al párpado superior, por tanto todo esto de aquí. La estructura de los párpados, vamos a hablar de superficial a profundo. Como vamos a ver, la superficie externa va a estar revestida por una piel que es bastante delicada, bastante sensible, que va a llegar hasta lo que sería el borde palpebral, es decir, el borde del párpado. Ahí va a tener una especie de contacto con lo que sería la parte más interna, que sería la conjuntiva. Como hemos mencionado, en este caso sería la conjuntiva palpebral, o sea, la conjuntiva de los párpados, para diferenciarlo de la conjuntiva vulvar, que es la que se encuentra en el ojo. Dentro
de estos dos espacios, el espacio más superficial y el espacio más profundo de lo que sería el párpado, ahí en medio vamos a tener una estructura más resistente, estructuras fibrosas, que van a ser básicamente una placa resistente que se conoce como el tarso, también conocida como placa tarsal. Ese tarso o placa tarsal es básicamente un tejido conectivo que, como hemos visto al ver músculos de la expresión facial, va a servir como un sitio de inserción a lo que sería el músculo orbicular del ojo. En su porción, que aquí como se ven, pues se ven las diferentes fibras de lo que es el músculo orbicular del ojo. En este caso la parte que se va a insertar es la porción palpebral del músculo orbicular del ojo, que viene a insertarse en eso que es la placa tarsal. Hay una placa tarsal superior para el párpado superior y el tarso inferior es para el párpado inferior. Además de esto, ese tejido conectivo se va a continuar lateral y superiormente, en este caso por ser el párpado superior, como lo que se conoce como el tabique orbitario o tabique orbitario, en este caso superior, es decir, el tejido conectivo que lo sostiene. ¿Qué otras cosas hay que mencionar aquí? Las glándulas. En la parte más inferior, como estamos viendo, cerca de lo que sería el borde palpebral, están saliendo esos de ahí, que son los cilios o pestañas, que tienen como función proteger lo que sería el globo ocular, ayudar a lo que sería la filtración de partículas que estén llegando hacia lo que sería el ojo. También aportan información sensitiva, por ejemplo, son muy sensibles a la palpación y hacen que nosotros cerremos el párpado. Y también van a ayudar a proteger en algo de lo que sería la luz directa del sol. Esos cilios, también conocidos como pestañas, van a tener unas glándulas. Esas glándulas se conocen como glándulas ciliares. Van a estar ahí cerca de su base, las vamos a pintar de color verde. Estas glándulas ciliares van a dar una secreción similar a la secreción sebácea que se produce en todas partes de lo que sería el cuerpo para mantener a esos cilios o pestañas en buenas condiciones. Pueden infectarse e inflamarse en lo que se conoce como el orzuelo. Hay otras glándulas con las cuales no tienen que confundirse, que son las glándulas que se encuentran ahí al interior del tarso, que también da una secreción oleosa, pero que en este caso va a ser distribuida principalmente hacia lo que sería la conjuntiva para mantenerla humectada y especialmente para formar un reborde que disminuya lo que sería una capa protectora, que disminuya lo que sería el rozamiento entre las conjuntivas, y también va a formar un reborde oleoso que no permite que las lágrimas salgan por la hendidura palpebral en condiciones normales. Si se produce excesivamente lágrimas, por ejemplo cuando una persona está llorando, ahí sí pueden pasar ese reborde de secreción ósea que se ha producido en las glándulas tarsales. La inflamación de estas glándulas tarsales se conoce como chalación, que es diferente del orzuelo. Chalación, inflamación de glándulas tarsales; orzuelo, inflamación de glándulas ciliares o de las pestañas. Pues bien, en el libro de anatomía de Moore vemos también otra imagen ampliada, que sería básicamente esta de aquí. Como ven, pues es un corte a través de esto de acá, que sería el nervio óptico, también conocido como segundo par craneal. Cuando nosotros veamos esa estructura en un corte transverso, entonces estamos viendo que tiene varias partes o varias porciones. Lo primero que deberíamos saber es que en su cobertura más externa, es decir, la parte más superficial, tiene las mismas vainas que tiene el encéfalo. Lo hemos visto al ver coberturas del cuero cabelludo y del encéfalo. Va a tener las tres cubiertas normales de todo lo que sería el sistema nervioso central, que son la dura madre, que es la más externa y resistente. Por dentro de esta vamos a tener la aracnoides, que es la más vascular. Debajo tenemos un espacio subaracnoideo, por tanto tiene líquido cefalorraquídeo. Y todavía más profundo tendríamos la pía madre, que es la capa más delgada y delicada y que siempre está en contacto con lo que sería el tejido nervioso como tal. Además de esto, por dentro vamos a ver que se encuentran ahí en todo lo que es el color amarillo, pues los axones o las fibras
nerviosas que están llevando los impulsos, transmitiendo información de tipo sensorial, es decir, todo lo que podamos ver. Y al centro de todo esto se encuentran dos vasos que son los vasos más importantes para este nervio óptico: la arteria central de la retina y su par, que es la vena central de la retina. ¿Por qué son tan importantes? Porque es una sola arteria que normalmente no tiene ramificaciones y por tanto, si esta arteria en el transcurso de lo que es el nervio óptico sufre, por ejemplo, una obstrucción, por lo que sea, por aterosclerosis, por la rotura de un vaso, porque había un aneurisma o lo que sea, una vez que se rompe hacia distal, es decir, hacia lo que sería el globo ocular, no va a haber irrigación y por tanto va a empezar a morir partes de la retina. Por eso es un vaso sumamente importante. Si este se lesiona, pues la persona puede quedar ciega. Viendo lo que sería entonces un poco más a detalle, ahora en este caso, de forma más parecida a lo que encontramos en la realidad, cuando nosotros vemos la disección, como vemos aquí, pues es el lado izquierdo de la cara de un paciente. Se ha retirado aquí lo que era el músculo orbicular del ojo para demostrar cómo normalmente esa cavidad orbitaria que habíamos dicho que era cuadrada, amplia, más cuadrilátera en el hombre, en la mujer un poco más ovalada, normalmente no está abierta, sino que tenemos pues estructuras fibrosas como el tarso, que ya hemos visto que era lo que le da la principal resistencia a los párpados, un tarso superior o un tarso inferior, y estos a su vez están adheridos a lo que serían los tabiques orbitario superior, que se extiende desde lo que sería el tarso hacia lo que es el borde supraorbitario, y lo que sería el tabique orbitario inferior, que se extiende desde la placa tarsal inferior o el tarso del párpado inferior hacia lo que sería el borde infraorbitario. A los lados también vamos a ver que hay unos engrosamientos de tejido conectivo conocidos como ligamentos palpebrales. Los hemos mencionado al hablar del músculo orbicular del ojo, especialmente este de aquí, que sería el ligamento palpebral medial, donde se inserta el mencionado músculo. Por último vamos a tener lo que serían los bordes orbitarios, perdón, los bordes palpebrales, o sea, los bordes de los párpados, y en medio de ambos se encuentra la fisura orbitaria. Como vemos ahí están los cilios o pestañas. Pues bien, más o menos así se ve en un paciente. Una vez que retiremos esto, es decir, si cortaríamos por esta región, retirando lo que serían las estructuras fibrosas que sirven de cierre a esa base de la órbita, encontraríamos recién el globo ocular con todas sus estructuras. Como vemos, el globo ocular no ocupa la totalidad de lo que es la cavidad orbitaria, sino que deja varios espacios alrededor, ocupados por otras estructuras adyacentes, por ejemplo, estructuras nerviosas. Ahí estamos viendo nervios como el supracoclear, el supraorbitario, que ya los hemos mencionado al ver inervación sensitiva de la cara, o este de acá, que es el infraorbitario, que como sabemos viene del maxilar, después de entrar por la fisura orbitaria inferior. Se ven algunos de los músculos, por ejemplo lo que serían el músculo recto lateral, se ve aquí la inserción del músculo recto inferior, acá estaría la del recto superior y aquí la del recto medial. Se ve además el oblicuo superior que está haciendo un giro por aquí, en esta estructura que se conoce como tróclea. Lo vamos a ver más a detalle adelante. ¿Qué otras estructuras se encuentran en la órbita que no habíamos mencionado? Esta de aquí, que es la glándula lagrimal, donde se producen las lágrimas. Y estas estructuras de aquí que están relacionadas con lo que sería el drenaje de las lágrimas. Las lágrimas que se producen aquí son vertidas hacia lo que serían los sacos conjuntivales, van a humectar todo lo que es el globo ocular y luego se dirigen hacia la zona de drenaje, es decir, el saco lagrimal, el conducto nasolagrimal, los puntos lagrimales, lo que vamos a explicar casi inmediatamente a continuación. Entonces, hablando de esa estructura que es la que produce las lágrimas, vamos a mencionar todo lo que es el aparato lagrimal. Entonces, ¿qué es el aparato lagrimal? Es el conjunto de estructuras encargadas de producir y evacuar o drenar lo que serían las lágrimas. ¿Para qué existen las lágrimas? Pues sirven para humectar todas las superficies expuestas del globo ocular. También tienen propiedades antibióticas, por ejemplo tienen la lisozima, que es una enzima que destruye las bacterias. Se puede encontrar también diversas secreciones como anticuerpos. Y además va a servir para lubrificar, es decir, para que el movimiento de los párpados al abrir y cerrar no irrite lo que sería estas estructuras anteriores del globo ocular.
Y vamos a mencionar entonces cuáles conforman lo que es el aparato lagrimal. Todo lo que sería el aparato lagrimal y la producción de lágrimas empieza por lo que sería esto de aquí, que es la glándula lagrimal. Esta glándula lagrimal, como vemos, tiene dos porciones. La porción principal o más voluminosa se denomina porción orbitaria y la porción más pequeña se conoce con nombre de porción palpebral. Está incluida dentro de lo que sería el párpado superior. Desde ahí vamos a tener lo que se conocen como conductos excretores lagrimales. Antes se los denominaba solamente conductos lagrimales, pero debido a que aquí vamos a tener otros conductos lagrimales, pues se los conoce como conductos excretores lagrimales. Normalmente son de 6 a 12. En estas glándulas lagrimales entonces se producen las lágrimas, especialmente por estímulos de tipo parasimpáticos. Esas lágrimas entonces van a ser luego secretadas hacia lo que sería la parte interna de ese párpado, como estamos viendo, el párpado superior. Y desde ahí, por la gravedad y los movimientos de parpadeo, van a pasar después de humectar todo lo que sería el globo ocular hacia la parte más medial, es decir, hacia la región en la cual se encontraba la nariz. Pues bien, aquí van a ingresar a lo que serían los conductillos lagrimales a través de los puntos lagrimales, que son básicamente unas aberturas por las cuales pueden ingresar estas lágrimas a esto que son los conductillos lagrimales. Son dos, un conductillo lagrimal superior y un conductillo lagrimal inferior. Ambos van a llevar las lágrimas hacia lo que sería una dilatación que estaba aquí justo en la fosa lagrimal del hueso unguis y se conoce como saco lagrimal, que se continúa inferiormente con lo que sería el conducto nasolagrimal. Ese conducto nasolagrimal va a ir a liberar esas lágrimas hacia lo que sería la cavidad nasal. ¿En qué parte? En lo que sería el meato nasal inferior, es decir, el espacio que está debajo de el hueso conocido como cornete nasal inferior. En la persona viva, como se vería ese mismo ojo derecho que veíamos aquí, pues se va a ver como que la glándula lagrimal estaba aquí, las lágrimas son producidas y secretadas hacia esta región. Luego de humectar toda esta superficie van a pasar hacia lo que sería la parte más medial del ojo, donde vamos a tener una estructura rosada más o menos elevada que se conoce como carúncula lagrimal. En este espacio que forma parte de lo que sería el saco conjuntival, donde se reúnen la mayor parte de las lágrimas y por eso se denomina lago lagrimal. Y ahí vamos a tener pues básicamente lo que habíamos mencionado, que eran los puntos lagrimales, uno superior y otro inferior, que ahora está aquí, de donde salen los conductillos lagrimales para llevar todo hacia lo que es el saco lagrimal y del saco lagrimal pues a la cavidad nasal por el conducto nasolagrimal. Pues bien, eso era lo que correspondía a toda la parte externa y a la explicación de lo que era órbita y estructuras adyacentes al globo ocular. Ahora nos toca ver lo que sería el globo ocular como tal. Bien, continuando entonces, para hablar de lo que sería el globo ocular, tenemos que ir dando diferentes informaciones respecto a cómo está constituido, cómo está estructurado este globo ocular. Como habíamos visto, pues, el globo ocular va a ser el órgano de la visión y va a ser una estructura bastante compleja. La vamos a ir analizando en cuanto a su estructura, diciendo que está compuesta por capas. Esto es probablemente lo más preguntado del tema, así que es la parte en la cual vamos a hacer mayor énfasis. Vamos a decir que el globo ocular está compuesto básicamente por 4 capas, que aquí las tenemos de forma esquemática. Tenemos una capa más externa, que está aquí en la primera imagen. Tenemos una capa intermedia y tenemos una capa más profunda. Para explicar estas capas vamos a utilizar la imagen de Moore, en la cual pues tenemos, ya sabemos, acá estamos viendo solo la parte más externa, aquí vemos la parte intermedia y aquí vamos a ver las partes más profundas. Empezamos diciendo que el globo ocular tiene una capa externa, también conocida como capa fibrosa. Esa capa fibrosa es toda la que estamos viendo aquí, estamos pintando en amarillo, y está conformada por dos partes o dos porciones. La que ya hemos pintado corresponde a lo que sería la esclera,
que va a abarcar una circunferencia de más o menos 5/6 partes posteriores del globo ocular. Por tanto, es todo eso de ahí. La otra parte de esa capa fibrosa externa es la córnea, que se va a encontrar ahí un poco más adelante. Lo vamos a hacer en color naranja de forma tal que se noten ambas partes. Pues bien, todo eso de ahí corresponde a lo que es la capa más externa del ojo, también conocida como capa fibrosa. Esclera y córnea son sus dos partes. La esclera, como hemos dicho, se va a encontrar en la parte posterior y va a formar los 5/6 de la circunferencia. Tiene la característica de que es blanca, es la parte que le da el color blanco al ojo. Y va a tener como funciones darle forma al globo ocular. También va a servir como estructura que le dé resistencia y va, como estamos viendo, a recibir las inserciones de los músculos extraoculares. Por tanto, los músculos que movilizan el globo ocular. La córnea, en cambio, que era la segunda estructura de esta capa, se va a encontrar en la parte más anterior, forma solamente 1/6 de lo que sería la circunferencia y es la primera estructura por la cual van a atravesar los rayos visuales dirigiéndose hacia el ojo. Ambas van a tener una estructura bastante similar. En cuanto a su composición, la diferencia va a ser que en la córnea hay menor cantidad de hidratación, es decir, es una estructura mucho más deshidratada que la esclera. Y además en esta córnea las fibras de colágeno están localizadas o están posicionadas de forma mucho más regular. Ya sabemos entonces lo que sería la capa externa, también conocida como capa fibrosa, con sus dos porciones, esclera y córnea. Pasamos a ver ahora lo que sería la capa intermedia, esta capa intermedia, también conocida como capa vascular o capa úvea, es la que estamos viendo más adentro, en color más o menos rojo, y va a estar compuesta por tres partes. La primera de las partes, que es la más externa, se va a denominar coroides y corresponde a todo esto de aquí. Esa coroides va a ser la parte que represente, digamos, la mayor parte o el mayor porcentaje de lo que sería la capa vascular. Sin embargo, esta capa vascular úvea tiene también lo que sería el cuerpo ciliar, que sería la segunda parte. Como vemos, es una parte un poco más dilatada, más voluminosa. Y también tiene al iris. Por tanto, esas son las tres partes o porciones de lo que sería la capa vascular o capa media. Ahora, explicando cada una de estas partes, vamos a empezar hablando de lo que sería, pues, esta parte de aquí, que ya la conocemos como coroides. Esta coroide va a ser una capa rojiza, que es la responsable de que cuando nos toman una foto, en las fotografías salgamos con los ojos de un color rojo, como si estuviera la persona poseída. Pues bien, es el reflejo de la luz del flash de la fotografía en esta capa de aquí, que es roja porque es muy vascularizada. Está compuesta por dos partes. Una parte más profunda, que es la que digamos la tenemos ahí en color rojo, que sería básicamente la lámina vascular, y una capa un poquito más hacia lo que sería la retina, o más interna hacia el globo ocular, que está compuesto por vasos más finitos. Por tanto se denomina capa o lámina capilar. Es decir, lo que sería la coroides se divide a su vez en una parte que está adyacente a lo que sería la esclera, es decir, más cerca a lo que sería la esclera, que tiene vasos más grandes, por tanto se denomina lámina vascular de la coroides, y una que tiene fibras mucho más delgaditas, dirigidas hacia lo que sería la capa más interna, que se conoce como lámina capilar, también conocida como coreocapilar, debido a que es la porción capilar de la coroides. Entonces esa ahí sería la coreocapilar. Eso es lo más importante en cuanto a la coroides. Entonces, hay que saber que es la parte más importante o de mayor superficie de lo que sería la segunda capa o capa vascular, también conocida como úvea, y es la responsable de dar irrigación a todas las estructuras del globo ocular.
Por tanto, una lesión aquí podría dar una isquemia a nivel de lo que sería la retina y por tanto ceguera. Pasamos a la segunda estructura que sería el cuerpo ciliar. Cuando hablamos de lo que sería el cuerpo ciliar es un engrosamiento de esto que es la capa vascular, también conocida como uvea, y va a tener la característica de que también se divide en dos porciones. Tenemos una porción muscular y una porción vascular. Cuando hablamos de la porción muscular, va a ser básicamente lo que se conoce como el músculo relacionado con lo que sería el reflejo de la acomodación. Es decir, es un músculo ciliar que se une a las fibras del aparato suspensor del cristalino, que es una estructura que se encontraría aquí, unida, como hemos dicho, pues lo que es el aparato suspensorio, que son básicamente fibras que irradian desde ese cristalino y lo unen a lo que sería el cuerpo ciliar, más precisamente su porción conocida como músculo ciliar. ¿Para qué va a servir? Cuando se contraiga, va a producir que este cristalino se vuelva más esférico y por tanto sirva para lo que se conoce como reflejo de acomodación, es decir, por ejemplo, para leer, para la visión de cerca. Por tanto, está estimulado por lo que sería el sistema nervioso parasimpático. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Su otra porción es la porción vascular. ¿Para qué va a servir la porción vascular de ese cuerpo ciliar? La porción vascular del cuerpo ciliar va a servir para producir un líquido que se conoce como humor acuoso, que va a estar ocupando lo que serían la cámara anterior y la cámara posterior del globo ocular. Pasamos ahora a ver lo que sería el iris, que sería la tercera parte de la capa media, también conocida como uvea. Esta tercera parte, que sería el iris, va a ser la parte que le da el color a los ojos. Es decir, si una persona tiene ojos verdes es porque el iris es verde. Entonces, si tiene ojos de color azul o color celeste o el color que ustedes quieran, pues es el iris. Entonces, la parte que le da el color al ojo y va a tener básicamente la función de regular cuánta luz puede ingresar por esta apertura que hay entre ambos lados del iris, que se conoce como pupila, que es el puntito negro que vemos en el ojo. Ese punto negro que ven en el ojo ustedes es básicamente la pupila, que es una abertura que se encuentra justo al centro de lo que sería el iris. Entonces, cuando hablemos de lo que sería el iris, pues lo más importante sería mencionar que está compuesto por dos partes: el músculo dilatador de la pupila y el músculo esfínter de la pupila. El músculo dilatador de la pupila va a ser la parte más periférica de ese iris y el músculo contractor de la pupila va a estar aquí, o esfínter de la pupila va a estar en el borde de lo que sería la pupila. Dependiendo cuál de estas partes del iris se active, la pupila puede estar más dilatada o más contraída. Es decir, si está más dilatada entra más luz, si está más contraída entra menos luz. Cuando hablemos entonces de lo que sería el músculo dilatador de la pupila, lo que va a producir es una midriasis, es decir, que la pupila se haga más grande y tiene inervación por el sistema nervioso simpático. Cuando hablemos de lo que sería el esfínter pupilar, que se encuentra más hacia el centro, más adyacente a la pupila, cuando éste actúe o se contraiga, lo que va a producir es que la pupila se haga más pequeña. Es decir, el puntito negro se haga cada vez más chiquitito, dejando entrar menos luz hacia lo que sería el interior del globo ocular. Y está inervado por la porción parasimpática del sistema nervioso central. Esas cosas son preguntadas en los exámenes. Pasamos ahora, habiendo visto ya las tres partes de lo que era la capa vascular, que eran el coroides, el cuerpo ciliar y lo que era el iris, vamos a ver la capa más interna de todo lo que sería el globo ocular. Esa capa más interna, que es también conocida como la retina, bastante conocida y bastante famosa, va a tener dos porciones. Tenemos una porción que es la porción visual, que es la mayor parte de la retina, es la capa más interna.
Tenemos todo eso de ahí, que es la retina visual. Y la otra parte es la retina no visual. Pues bien, esa retina visual va a tener la característica de que se extiende por la mayor parte de la superficie interna del globo ocular, como vemos ahí, y está compuesta por conos y bastones, es decir, células que perciben los estímulos visuales. Los conos van a percibir los colores y los bastones van a percibir los tonos de grises. Esta se va a encontrar recubriendo todo lo que sería la superficie interna del globo ocular, excepto en un punto que sería el disco óptico, que es básicamente el punto ciego, es decir, esta parte de aquí, donde está entrando el nervio óptico. Ahí no existe retina, ¿por qué? Porque por ahí está ingresando lo que es el nervio óptico y todas sus fibras nerviosas, y por tanto ahí no hay percepción de la vista, se lo conoce como punto ciego. Para compensar esto, sin embargo, adyacente a esta estructura, o sea, muy cerca a ese lugar, vamos a tener el punto o el sitio que tiene mayor agudeza visual, que es una parte más o menos deprimida, la vamos a marcar en negro, dentro de lo que sería la retina, va a estar por aquí. Esa es la zona de mayor agudeza visual porque tiene una mayor concentración de conos y bastones, especialmente de conos. Entonces la zona con la cual vamos a ver con mayor detalle tiene una depresión que se conoce como fóvea central, que mide más o menos 1.5 milímetros. Y dentro de esta todavía hay una zona más deprimida que sería la foveola, que es todavía más aguda para la visión. Y en este caso va a estar más deprimida porque no tiene la red capilar, es decir, esta parte de aquí, que era la segunda capa, capa vascular o capa úvea, no va a estar presente en lo que se conoce como foveola, que está dentro de la fóvea central, que a su vez está dentro de la mácula, que es la estructura de mayor agudeza visual, o la porción de la retina con la cual vemos mejor. Eso es en cuanto a lo que sería la retina visual. La retina no visual, en cambio, va a tener dos partes de acuerdo a cómo está revistiendo por la superficie interna de determinadas estructuras. Entonces vamos a tener una porción ciliar, si está revistiendo el cuerpo ciliar internamente, o sea, por ahí. Y la otra porción que sería la porción iridial, es decir, si está revistiendo al iris por dentro. Por tanto, ahí. O sea, esta parte de aquí. Ambas partes o porciones de la retina se van a unir por una zona que se conoce como ora serrata. Es decir, retina visual y retina no visual se unen por medio de una zona que se conoce como ora serrata. Pues bien, básicamente eso es globo ocular. Como es tan importante eso del globo ocular, pues lo vamos a dibujar de nuevo haciendo una explicación más rápida ahora que ya saben más o menos cómo está compuesto el globo ocular. Cuando hablamos de lo que es el globo ocular, entonces hemos dicho que tiene tres capas. La capa más externa, que es la que vamos a dibujar ahora, se conoce como capa fibrosa, capa externa o capa fibrosa, que tiene dos partes o porciones. La esclera, que es la parte blanca del ojo, donde se van a insertar los músculos extraoculares y que le va a dar su forma y resistencia al globo ocular. Y la segunda parte de esto pues va a ser básicamente la parte conocida como córnea, que es una región transparente y es el primer medio de refracción por el cual tienen que atravesar los rayos de luz para ingresar a lo que sería el globo ocular. Entonces, todo eso es capa externa o capa fibrosa, esclera y córnea. Por dentro de esta vamos a tener otra capa que la habíamos dibujado pues con color rojo y vamos a mantenerla con color rojo. Esta va a ser la capa vascular, también conocida como capa media o úvea. Va a tener tres porciones. La primera de sus porciones se conoce como coroides. Va a llegar hasta más o menos ahí.
Su segunda porción va a ser el cuerpo ciliar, que es una parte más dilatada, más voluminosa. Y su tercera porción va a ser el iris, que era la parte de color del ojo del globo ocular. Pues bien, ahí tenemos las tres partes. Hablando rápidamente de lo que era la coroides, que era la primera parte, es la que le va a dar irrigación a todo lo que serían las estructuras del globo ocular. Por tanto, tiene color rojizo, es la que le da el color rojo a las fotos cuando le llega el flash, y está dividida a su vez en dos capas o dos láminas. La parte más profunda, que es la que estamos viendo ahí en color grueso, pues tiene vasos sanguíneos más gruesos o voluminosos. Y una capa que está más hacia la retina tiene vasos sanguíneos muy delgaditos en forma de red y se conoce como capa o lámina capilar. Entonces tenemos que la coroides se divide en dos láminas, una de vasos grandes que sería la lámina vascular y una de vasos pequeños que es la lámina capilar, también conocida como coriocapilar. La segunda parte de esa capa vascular óvea va a ser el cuerpo ciliar. Este cuerpo ciliar a su vez se divide en dos partes. Vamos a tener una parte que es muscular, que está relacionada con lo que sería básicamente se relaciona con lo que sería el ligamento suspensorio de lo que sería el cristalino. Por tanto hace lo que sería el reflejo de acomodación. Y tiene otra capa, otra porción, si no es la porción muscular con M de muscular, pues otra porción va a ser la porción vascular. ¿Qué hace la porción vascular? Produce el humor acuoso, que es básicamente un líquido que ocupa la parte más anterior del ojo, básicamente la cámara anterior y la cámara posterior del ojo. ¿Qué tenemos que mencionar ahí? Que la porción muscular pues estaba sosteniendo una estructura que se conoce como el cristalino, que está aquí. Tiene una forma más o menos de un lente. Y es la que da el reflejo de acomodación, para ver si acomodamos la visión para ver lejos o para ver cerca. Es decir, para ver lejos, por ejemplo, un letrero en la calle, o para ver de cerca lo que serían, por ejemplo, las hojas de su libro. Ahí tenemos lo que serían los ligamentos suspensorios del cristalino, que se van hacia la porción muscular, siempre, de lo que sería el cuerpo ciliar. Nos faltaría ver la tercera parte. Ahora sí, la tercera parte de lo que es esta capa intermedia, capa media, capa vascular o capa úvea, y corresponde a lo que es el iris. Hemos dicho que es la parte de color del ojo y es básicamente una estructura de tipo muscular. Está compuesta por dos músculos a su vez. La parte más periférica va a estar compuesta por lo que sería el músculo dilatador de la pupila, que hace que la pupila sea más amplia, es decir, produce midriasis. Lo van a ver en su libro. Y luego tenemos el esfínter pupilar, que sería la segunda porción, que es una porción que se encuentra más hacia esa apertura que se conoce con el nombre de pupila. Entonces tenemos la porción que es el dilatador, músculo dilatador de la pupila, y el otro que es el músculo esfínter pupilar o músculo esfínter de la pupila. El dilatador de la pupila hace que entre más luz, por tanto hace la apertura de la pupila más grande, el puntito negro del ojo más grande, y es de contracción por el sistema nervioso simpático. Sistema nervioso simpático. La otra porción, que era el músculo esfínter de la pupila, hace que ese orificio negro, esa bolita negra que tiene en el ojo, pues se haga más chiquitita. Eso se conoce como miosis. Y está activada por el sistema nervioso parasimpático. Y con eso hemos acabado lo que sería la capa media, también conocida como capa vascular o capa úvea. Nos faltaría ver la tercera capa, que es la capa interna. La capa interna es básicamente la retina y va a tener dos porciones. Entonces estaría pues aquí más interna
en el interior del globo ocular, adyacente a lo que sería la capa vascular o coroides. Y tiene dos partes. Esa parte de ahí es la retina visual. ¿Por qué se llama así? Porque es la que recibe lo que serían los rayos visuales y los va a transformar en una información, es decir, una imagen que es llevada hacia la corteza del encéfalo. Tiene una parte en la cual no está presente, esta parte de aquí, que se conoce como disco óptico o punto ciego, que es por donde está entrando el nervio óptico. Pero en compensación va a tener aquí una partecita que es mucho más sensible, que se conoce como mácula lútea. ¿Por qué? Porque tiene un color más amarillento cuando hacemos el examen de ojo. Y además es deprimida. Por tanto va a tener ahí en esa depresión una región que se conoce como fóvea central. Y dentro de esa depresión una depresión más profunda que es la foveola. ¿Para qué sirve entonces esta mácula lútea con la fóvea central y la foveola? Para dar la máxima agudeza visual, es decir, para ver con la mayor cantidad de detalles. ¿Por qué? Porque tiene una mayor cantidad de conos y bastones. Toda la retina visual tiene conos y bastones, que son las células con las cuales podemos ver o percibir los estímulos luminosos. Pero aquí se encuentran en una mayor cantidad. La otra parte de lo que es la retina, que no es la retina visual que ya hemos visto, sino sería la retina no visual, va a tener dos nombres de acuerdo a que esté revistiendo. Si está revistiendo la parte interna de lo que sería el cuerpo ciliar, se va a denominar porción ciliar de la retina. Si está revistiendo lo que es el iris, porción iridial de la retina. Aquí no hay conos y no hay bastones, por tanto no se pueden percibir estímulos visuales. Solamente van a tener células pigmentarias y células de sostén. ¿Qué otra cosa más podemos mencionar ya que estamos pues con esta imagen esquemática? Cosas que son preguntadas en el examen, como por ejemplo las estructuras que tiene que atravesar la luz para llegar hacia la retina y ser percibida como una imagen. Esos serían básicamente los medios de refracción del ojo. El primer medio de refracción del ojo es la córnea, es decir, esta estructura que vemos aquí, que como sabemos es parte de la capa fibrosa. El segundo medio de refracción que veríamos sería el líquido que se encuentra aquí. Vamos a dibujar una gotita para que se vea que ahí hay líquido. Que es el humor acuoso que estaba producido por la porción vascular de lo que sería el cuerpo ciliar. Entonces atraviesa ese humor acuoso que se encuentra tanto en la cámara anterior como en la cámara posterior del ojo. ¿Qué es la cámara anterior del ojo? Es el espacio que está entre la córnea, que estamos viendo ahí, y el iris, que estamos viendo aquí. Todo ese espacio de ahí en medio es la cámara anterior. ¿Y qué es la cámara posterior? Va a ser la que se encuentre detrás de lo que sería el iris y se extiende hasta lo que sería el ligamento suspensorio del cristalino y el cristalino. Entonces ahí tienen las dos cámaras, cámara anterior, cámara posterior. Bien, entonces, un rayo visual pasaba primero por la primera estructura de refracción, que es la córnea. La segunda estructura de refracción era el humor acuoso. La tercera estructura de refracción es el cristalino. Y la cuarta estructura de refracción es una especie de gelatina que se encuentra aquí por dentro en el ojo, que sería el humor vítreo. Entonces, medios de refracción, córnea, humor acuoso, el cristalino y el humor vítreo. ¿Qué cámaras hay en el ojo? Tenemos aquí lo que es la cámara anterior, aquí tenemos lo que es la cámara posterior, y donde está el humor vítreo, todo este espacio de aquí, todo esto grande, que está rodeado por la retina, se conoce como cámara póstrema del ojo. Por tanto hay tres cámaras, anterior, posterior y póstrema. Anterior, posterior y póstrema. ¿Qué hay en la cámara anterior y en la cámara posterior? Pues está llena de humor acuoso. ¿Qué hay en la cámara póstrema? Está llena de humor vítreo. Eso es globo ocular. Como ven, no es difícil, pero sí requiere un cierto trabajo para irse aprendiendo. Pues aquí tenemos básicamente lo mismo en una imagen del libro, pero aquí se ve el globo ocular pues como si la persona estuviera en decúbito. Ahí pueden ver las diferentes capas, ya las hemos mencionado, la capa fibrosa que está más afuera aquí, blanca sería la esclera, y esta parte de la capa fibrosa
que está adelante sería la córnea, el primer medio de refracción. Dentro de lo que sería la siguiente capa, que era la vascular, pues aquí tendrían todo lo que corresponde a la coroides, que tiene sus dos láminas, su lámina vascular y su lámina capilar. Aquí tendríamos lo que es el proceso ciliar, con sus dos partes, muscular, que hace el reflejo de acomodación, o está relacionado con el cristalino, y la segunda parte, que es la que produce el humor acuoso, y la tercera parte estaría por aquí, que era básicamente el iris, es decir, la parte que le da color al ojo. Y en la capa más interna teníamos la retina. La retina tenía dos partes, retina visual, que sirve para ver atrás, y la retina no visual, que puede recibir dos nombres, porción iridiana de la retina o porción ciliar de la retina. No tiene conos y no tiene bastones, por tanto no podemos percibir estímulos visuales con la porción no visual de la retina. Básicamente eso. Las cámaras ya habíamos hablado, simplemente pues para recordarlas. Las cámaras del ojo son básicamente dos. Tenemos la cámara anterior, que está entre lo que es la córnea y lo que sería la pupila y el iris. La cámara media, que está entre la pupila, el iris y el cristalino, que está ahí atrás. Y la cámara postrema del globo ocular, que está llena de humor vítreo. Los medios de refracción los volvemos a repetir porque entran en los exámenes. Primero córnea, segundo el humor acuoso de la cámara anterior o de la cámara posterior, humor acuoso. Tercero el cristalino y cuarto el humor vítreo. Bien, básicamente aquí se ve pues lo mismo que habíamos visto. Por ejemplo, cuando hablamos de lo que era la pupila y el iris, aquí se ve la pupila, que es ese espacio, y aquí se ve pues pupila, el espacio negro. Bueno, lo que se ve negro en nuestro ojo, ese puntito negro al centro de la estructura de color que es el iris. Y aquí se ve la estructura del iris con sus dos porciones que habíamos hablado. Músculo dilatador de la pupila, que es de inervación simpática. Músculo esfínter de la pupila, que es de inervación parasimpática. ¿Cómo se ve un globo ocular normal? Pues así. Entonces, cuando hay una dilatación, ¿qué se llama? Se llama midriasis, es decir, la parte negrita del ojo se dilata, como se ve ahí en la imagen, pues crece. Eso es inervación simpática. Y se va a dar normalmente cuando haya una reacción de lucha o huida o cuando esté muy oscuro. Cuando haya mucha exposición a la luz o se active el sistema nervioso parasimpático, en cambio, la pupila se va a hacer más chiquitita, es decir, va a haber una miosis. Y eso es debido a la contracción del músculo esfínter de la pupila. El globo ocular además puede hacer un reflejo que se llama reflejo de acomodación. ¿Qué es el reflejo de acomodación? Es básicamente un reflejo por el cual el cristalino, que como hemos dicho era la tercera estructura por la cual tienen que atravesar la luz para llegar hacia lo que es la retina, o sea el tercer medio de refracción de los cuatro que existe, puede cambiar de forma para adaptar la visión de lejos, como se ve aquí, o la visión de cerca, como se ve aquí. Para la visión de lejos, el lente, es decir, lo que sería el cristalino, está relajado, está estirado, como lo ven, pues está más alargado, debido a que no hay una contracción del músculo ciliar. Cuando necesitamos ver de cerca, por ejemplo, para leer, lo que necesitamos es activar el músculo ciliar o la porción muscular del cuerpo ciliar para que se contraiga y de esa forma pues cambie la forma de lo que sería cristalino y se vuelva más esférico y podamos ver de cerca. Esta es una estimulación de tipo parasimpática. Para visión de cerca o visión con contracción de lo que sería el músculo ciliar necesitamos activación parasimpática, cosas preguntadas en los exámenes. Llegamos a prácticamente lo último del tema, que son los músculos, en este caso músculos extraoculares. Cuando vemos los músculos extraoculares, en el libro de Moore lo tienen todo resumido en una tablita. Aquí lo tienen en imagen, por colorcitos. Y los vamos a ir explicando. Pues bien, los músculos extraoculares, como se ve en la tabla, son básicamente 7. También conocidos como músculos extrínsecos del ojo. Vamos a tener 4 rectos, que como ven pues son los que tienen una forma más o menos recta. Este es un globo ocular del lado derecho
y la persona está mirando al frente, aquí estaría pues la nariz. Pues bien, tenemos entonces este músculo que está en azul, que es el recto lateral. Ahí se ve en morado el músculo recto medial. Acá arriba vemos el recto superior en amarillo y aquí en púrpura el recto inferior. Por tanto hay 4 músculos rectos: recto superior, inferior, medio y lateral. Tenemos además 2 músculos oblicuos, que serían el oblicuo superior. Aquí está uno, en color amarillo. Y en color verde tenemos el oblicuo inferior. Por tanto hay 2 oblicuos: oblicuo superior, oblicuo inferior. Y el último músculo que no estamos mencionando aquí sería pues básicamente este de acá, que sería el músculo elevador del párpado superior, que es este de aquí. Cuya función es, como su nombre dice, pues elevar el párpado superior y ampliar lo que sería la hendidura palpebral, es decir, la parte por la cual entra la luz hacia lo que sería el ojo. La parte que cerramos cuando queremos dormir. ¿Cómo se va a aprender esta tabla entonces? Fácil. Todos los rectos, como están viendo, vamos a cambiar a color rojo, que sea un poquito más. Bueno, todo lo que serían rectos tienen su mismo origen, que sería el anillo tendinoso común. ¿Qué es el anillo tendinoso común? Es esta estructura tendinosa resistente que está envolviendo lo que sería el conducto óptico que hemos visto al ver esfenoides y al ver órbita al inicio de la clase. Desde ahí salen todos, como están viendo, todos los rectos. Por tanto, el origen está fácil. Todos los rectos vienen de lo que sería el anillo tendinoso común. Y las inserciones musculares, pues todos van a la esclera, que es la parte blanca del ojo. Como ven, pues todos van a ir a diferentes partes de la esclera. ¿En qué parte? En la zona adyacente, en la que la esclera se transforma en córnea. Como hemos dicho, esas dos partes son de la capa externa o fibrosa del globo ocular. Donde una parte se transforma en la otra parte y cambia de nombre, ahí se insertan esos músculos. En cuanto a lo que serían los músculos oblicuos, como están viendo, no se insertan en lo que sería el anillo tendinoso común, sino que se van a insertar en diferentes lugares. Cerca a lo que sería, en el caso de lo que sería el oblicuo superior, que lo estábamos viendo, pues aquí tendríamos la órbita. Como hemos dicho, para todos los rectos había aquí una estructura más o menos circunferencial, resistente, de tejido conectivo, que es el anillo fibroso, también conocido como anillo de Sim. De ahí salen todos los rectos. En el caso de lo que sería el oblicuo superior, pues el oblicuo superior va a salir un poco más medial y superior a lo que sería ese anillo tendinoso. Desde ahí se va a dirigir superior lateralmente hacia una estructura que se encuentra aquí, que es la tróclea, que es la que vemos pues aquí en esta imagen. Como vemos, el oblicuo superior va desde ese origen, da la vuelta en la tróclea a través de un tendón intermedio y recién se inserta en lo que sería la esclera, en un nivel que está más o menos pues lateral y posterior a lo que sería la inserción del recto superior. Pasando a lo que sería el otro oblicuo, lo tenemos aquí en la tablita. El oblicuo inferior va a venir desde lo que sería el suelo de la órbita, es decir, viendo nuestra órbita, pues se origina aquí, más o menos. El oblicuo inferior desde ahí se dirige lateral y algo posteriormente hacia la porción más lateral del globo ocular y se inserta en la esclera, que queda profunda a lo que sería el recto lateral. Hace todo ese trayecto. Y el último que nos faltaría, que sería el elevador del párpado superior, se inserta en esta zona superior a lo que sería el anillo tendinoso o anillo de Sim. Y desde ahí ver por la parte más superior de la órbita hacia el párpado. Esos son los orígenes e inserciones de cada uno de los músculos. La inervación, que es probablemente lo más preguntado, es bastante fácil también. Como regla general vamos a decir que todos los músculos del globo ocular están inervados por el tercer par craneal. Lo único que tienen que hacer es aprenderse las excepciones, cuáles no están inervados por el tercer par craneal. Entonces, el oblicuo superior,
que está inervado por su propio par craneal, que es el par craneal 4, se escribe así en números romanos, lo encontrarán así en el examen. Pues ese cuarto par craneal, que se escribe así, también conocido como troclear o patético, va a servir para dar inervación a este músculo oblicuo superior. Es el único músculo de todos los del globo ocular que está inervado por el cuarto par craneal. De hecho, es lo único que inerva ese par craneal. No sirve para nada más. La otra excepción que tienen que aprenderse es que el recto lateral tampoco está inervado por el tercer par craneal, sino que está inervado por el par craneal número 6. Es decir, pues eso, una B y una I. Ese sexto par craneal, también conocido como motor ocular externo o nervio abducens. Nervio abducens, nervio motor ocular externo o nervio par craneal 6 o par craneal 6, como quieran decirle, pues tiene sus tres nombres. Abducens par craneal 6 o nervio del motor ocular externo va a servir para inervar al recto lateral. Si no es el recto lateral y no es el oblicuo superior que tiene inervación diferente, todos los demás están inervados por el tercer par craneal. Ahora vamos a las acciones de cada uno de esos. Pues bien, como se podría deducir, aquí estamos viendo un globo ocular derecho, es decir, aquí estaría la parte de la nariz de la persona. Pues bien, el globo ocular derecho, ¿quién va a producir la abducción? O sea que la pupila mire para allá, pues va a ser el recto lateral. El movimiento contrario lo va a hacer el recto medial. En el caso de lo que sería llevar la mirada hacia arriba, es decir, elevar la mirada o bajar la mirada, se van a necesitar acciones combinadas. En el caso de lo que sería elevar la mirada, si queremos elevar la mirada justo en la línea media, o sea, como la flecha que yo estoy dibujando, necesitamos que actúen ambos, este de aquí y este de aquí, que serían el recto superior y lo que sería el oblicuo inferior. Si solo actúa el recto superior, la mirada no se va a ir directamente hacia arriba, sino que se va a ir hacia arriba y en aducción. Y si actúa solamente el oblicuo inferior, la mirada se va hacia arriba pero en abducción. Si actúan los dos juntos, recién la mirada se va hacia arriba. En el caso de lo que serían los otros músculos que nos faltan, si solo actúa el recto inferior, la mirada se va pues para abajo y medialmente, es decir, produce una depresión de la mirada y también una aducción. Y el oblicuo superior hace un descenso o depresión, descenso de la mirada, pero también una abducción. Si queremos que se vaya hacia el medio, tienen que actuar los dos. Si queremos que descienda justo en la línea media, actúan ambos, tanto el oblicuo superior como el recto inferior. Y eso es todo lo que son músculos de la región del globo ocular. Pues como estamos viendo aquí, recordando la inserción, o mejor dicho, el origen, tendremos ahí el anillo tendinoso y están saliendo todos los rectos. Recto medial, el recto lateral, el recto superior y el recto inferior. Todo lo que no sea recto no se origina en el anillo tendinoso. Si es oblicuo inferior, será en el suelo de la órbita. Si es oblicuo superior, en la parte más superior y medial. Y si es un elevador del párpado superior, va a estar en la parte más superior del anillo tendinoso. ¿Qué otra cosa se pregunta? Lo último, que son las arterias de la órbita. Cuando hablamos de arterias de la órbita, lo más importante es saber que todas vienen de la arteria carótida interna. Por tanto, todas vamos a recordar todo lo que es la irrigación de lo que es la parte interna del encéfalo. Cuando habíamos visto forámenes de base de cráneo, habíamos dicho que existía un conducto carotídeo. Por ese conducto carotídeo llega hasta que es la arteria carótida interna. Va a servir para dar irrigación principalmente a lo que sería el encéfalo, en las partes que corresponden a lo que sería básicamente las arterias cerebrales anteriores y medias, es decir, todo lo que son lóbulos frontales, parietales, temporales. Lo que nos importa saber ahora es que da una rama muy importante que es la arteria oftálmica. Esta arteria oftálmica entonces va a ser la base de todo lo que es la irrigación de estructuras dentro de la órbita. Por tanto, si nosotros cortamos o lesionamos o por alguna patología
se destruye esta arteria oftálmica, el paciente prácticamente queda ciego. Esta arteria oftálmica, como estamos viendo ahí, vamos a ir haciendo su trayecto de forma tal que se vaya entendiendo. Se origina, como vemos, en la arteria carótida interna y luego va a ir haciendo un trayecto, pues todo es un trayecto bastante largo y va a llegar hasta esta región. Todo eso de ahí es la arteria oftálmica. Esta arteria oftálmica, como vemos, da la irrigación para todo lo que es estructuras relacionadas con el globo ocular. La primera de las ramas que va a dar va a ser la arteria, pues no está aquí. Bien, estas de aquí, que son las arterias ciliares posteriores. Tenemos arterias ciliares posteriores de dos tipos. Arterias ciliares posteriores cortas, que llegan hasta la parte posterior del globo ocular, y arterias ciliares posteriores largas, que no están en el dibujo, pero yo se las pongo por aquí, que llegan incluso hasta lo que sería el cuerpo ciliar y el iris. Van a dar irrigación a todo lo que sería la parte más superficial de lo que sería el globo ocular. La siguiente rama que van a dar van a ser pues la arteria lagrimal, que es esa que ven ahí. Como su nombre dice, la arteria lagrimal se va a dirigir hacia lo que es la glándula lagrimal para darle irrigación. Además de dar irrigación a lo que sería la glándula lagrimal, que la vamos a dibujar aquí esquemáticamente, también va a dar origen a lo que serían las arterias ciliares anteriores, que van a comunicarse con lo que eran las arterias ciliares posteriores. Por tanto, hay un sitio de comunicación, pero todas vienen de la arteria oftálmica. Por eso, si se lesiona la oftálmica, el paciente queda ciego, porque las comunicaciones son entre las mismas ramas de la oftálmica básicamente. ¿Qué otra rama vamos a tener? Pues las siguientes dos ramas que van a ir saliendo están relacionadas con lo que sería irrigación de la región facial y del cuero cabelludo. Sería la arteria supraorbitaria, que va a salir por el agujero supraorbitario, acompañando al nervio supraorbitario, que saben que es rama del nervio oftálmico. Y la otra rama que sería la arteria supratroclear, que sale por lo que sería la escotadura frontal del hueso frontal, acompañando al nervio supratroclear. Van a dar irrigación a lo que sería frente y cuero cabelludo. Por tanto, no están relacionadas con funciones dentro de la órbita. Otras ramas que van a salir de lo que sería la arteria oftálmica, va a haber una muy importante aquí, que sería la arteria central de la retina, que iba acompañada de la vena central de la retina, como hemos visto al principio, y va a dar irrigación a la retina. Por tanto, está relacionada con la capa media, también conocida como capa úvea o capa vascular, cuando hemos visto el globo ocular. Y va a ser la que le dé irrigación a la retina. De todas las arterias que estamos viendo, probablemente esta sea la más importante. Si esta se lesiona, se muere la retina, y si se muere la retina, no vemos, nos quedamos ciegos. Otras tres ramitas que van a salir. No están relacionadas con funciones a nivel de lo que sería el globo ocular y tampoco a nivel de lo que es la órbita, pero las vamos a mencionar porque las hemos visto, hemos visto estructuras relacionadas en otras partes. Tenemos las arterias etmoidales, arteria etmoidal anterior y arteria etmoidal posterior. Estas arterias etmoidales van a pasar a través de lo que serían los agujeros etmoidales o forámenes etmoidales anterior y posterior, que hemos visto al ver etmoides, al ver base de cráneo en su fosa craneal anterior, y van a dar irrigación en el caso de lo que serían las arterias etmoidales posteriores, estas van a dar irrigación a lo que corresponde a celdas etmoidales, principalmente a las celdas etmoidales posteriores. Y la arteria etmoidal anterior, que como vemos es rama de la oftálmica, y pasa a través de lo que sería el agujero etmoidal anterior, va a dar irrigación a estructuras relacionadas con la fosa craneal anterior. La última rama de lo que sería la arteria oftálmica sería básicamente esta arteria de aquí, que sería la arteria dorsal de la nariz, también conocida como arteria nasal dorsal. Esta va a llegar a lo que sería la cara dorsal o cara posterior de la nariz y va a irrigar esa parte o esa porción de la superficie. ¿Qué más? Además, esta arteria oftálmica puede dar unas ramas que serían ramas musculares para los músculos extraoculares o músculos extrínsecos del ojo. Eso es básicamente todo lo que corresponde a órbita, globo ocular,
Entonces, hemos hecho un repaso completo de lo que es órbita desde la porción ósea, luego cómo está configurada esta estructura ósea en forma de pirámide, sus 4 paredes, cómo estaban compuestas, qué ángulos forman. Luego hemos pasado a ver todo lo que sería el globo ocular con sus diferentes partes y capas. También habíamos complementado esto con lo que era el aparato lagrimal y sus diferentes porciones, y además otras estructuras relacionadas como el párpado, la grasa extraocular. Hemos visto cómo se mueve el globo ocular con lo que serían los músculos extrínsecos del ojo. Hemos visto los músculos intrínsecos del ojo al ver las capas del globo ocular, básicamente lo que eran el músculo constrictor y dilatador de la pupila y también lo que era el músculo ciliar. Hemos visto cómo funciona los reflejos pupilar, es decir, para ver cuánta luz entra, y también el reflejo de acomodación que funcionaba con el cristalino. Hemos mencionado los 4 medios de refracción por los cuales ingresa la luz hasta lo que sería la retina, que es la porción que capta estos impulsos. Y finalmente hemos visto lo que sería la irrigación de todas las estructuras relacionadas con la órbita y algunas otras que hemos visto, por ejemplo, al ver región facial y del cuero cabelludo o al ver lo que era fosa craneal anterior. Entonces, eso es todo. Se ha hecho un repaso bastante completo, bastante rápido y haciendo énfasis especialmente en las cosas más preguntadas de los exámenes.